A lo largo de los más de 20 años de vida que tiene Internet, las comunidades de fan, o fanbase como se las suele llamar, han empezado a ganar mayor notoriedad en las productoras y desarrolladoras globales. Gracias a las redes sociales como Twitter, grandes nombres como Guillermo del Toro comparten trabajos artísticos de fans o incluso llegan a colaborar en trabajos para YouTube. O incluso nombres como Alex Hirsch, creador de Gravity Falls, o Pendleton Ward, creador de Hora de Aventuras, han tomado como referencia argumental ideas y teorías de los fans para la serie misma. Este acercamiento entre fans y creadores se debe a que muchos fans han desarrollado trabajos hechos a partir del material existente. Lo más destacable son los fanarts y los fanfilms, ya que siempre suelen verse con una calidad mayor de la media, incluso llegando a competir o a superar a sus rivales de Hollywood. Pero el día de hoy quisiera hablar del injustamente considerado más infame y menos a tener en cuenta de estos temas, los fanfics. Para quienes aún sean muy jóvenes en lenguaje de internet, un fanfic es una historia únicamente con texto que un usuario o varios crean en base a una serie o a un proyecto. ¿Por qué es considerado infame? Más que nada porque los pocos nombres importantes que suelen surgir de los fanfics empezaron con fanfics eróticos, como suele ser la escritora de la saga de 50 sombras de Grey E.L. James o la creadora de Cazadores de Sombras Cassandra Clare, que empezaron sus grandes obras a partir de fanfics eróticos de Crepúsculo y de Harry Potter en ese respectivo orden. Pero el día de hoy ignoraré esas clases de historias de pobre calidad y me centraré en uno de los fanfics más populares de estos últimos años. Agent in the Rush, o traducido al español Una gema en bruto, es un fanfic crossover creado por el usuario Dreammaster el 24 de noviembre de 2015 en la web de fanfiction.net, la página web de fanfics de preferencia global, y donde soy un usuario activo. Este fanfic usa como fuente principal la actual serie popular de Cartoon Network Steven Universe. Sus orígenes remontan en el episodio especial Llegó el Tito, donde ocurre el divertido crossover de Steven Universe y la injustamente vapuleada Tiro Yayo. Y sí, durante esta review se haré en su mayoría los nombres en castellano, acostúmbrese. Dreammaster pensó que, debido a que en el final del episodio aparecían claramente los nombres de personajes de otras series populares de Cartoon Network, se preguntó: ¿y si no fuera únicamente las series oficiales de Cartoon Network? Hay series de tercera productora que se transmiten en Cartoon Network y está también el bloque de Adult Swim. De ahí nació la idea de un crossover con un anime que, sinceramente, jamás pensé que fuera a ser usado para tal tipo de ideas. One Piece es un manga creado en 1997 por el autor y dibujante Eiichiro Oda, que tuvo adaptación anime en 1999, los cuales ambos siguen en emisión desde entonces. Este se centra en las aventuras de la banda de piratas Los Sombreros de Paja, en un mundo que, por no hacer mucho spoiler, es básicamente único en fauna, mitología y demás. Y con un poco de suerte y nuestra amistad, todos a bordo, listo, ya. Pero bueno, luego haré más exposición para dejar un contexto y aclarar. Ahora comencemos con la review. El fanfic comienza tras una ligera exposición del mundo y de los protagonistas de Steven Universe, narrándonos cómo Granate ha logrado localizar en el antiguo campo de batalla una antigua herramienta de las gemas llamada Rifting Stone, o Piedra del Desvanecimiento, la cual, gracias a Perla, descubrimos que era el antiguo dispositivo de transporte que rompía la realidad en el sentido del espacio, permitiendo a las gemas trasladarse a otros puntos del universo, pero que se abandonó debido a que un daño grave podía hacer que se trasladase a un punto al azar en el universo o quedarse atrapada en el limbo. Dado que es un objeto no canon y que no hay una representación gráfica de cómo es o cómo solía funcionar, asumiré que es como la caja espejo de Smallville. Volviendo a la historia, mientras que Steve está caminando, encuentra sin saberlo el dispositivo semienterrado, por lo que tras retirarlo, accidentalmente y sin se activa y transporta a Steven a otra dimensión paralela. Como si no se viera venir. También, ¿no está muy visto esto de viajes a otra dimensión para explicar los sucesos de los crossovers? No me quejo, más que nada porque mi trabajo más famoso se origina así. Pero siempre me he planteado cómo lo harían escritores de talla mundial como Stephen King, George R.R. Martin o Brandon Sanderson para escribir un crossover si les diera tal tarea. Durante la caída, Steven activa su burbuja escudo y cae al mar, provocando un pequeño oleaje y que el pasajero de un navío cercano caiga al mar, ahogándose pero siendo rescatado por Steven. Así se nos presenta a dos de los tres personajes más relevantes de la trama, Mr. 5 y Miss Valentine. De hecho, quien es arrojado al mar y rescatado es Mr. 5, quien es usuario de la Bomu Bomu no Mi.
Vale, creo que es necesaria una exposición de quiénes son estos secundarios y qué es eso de la Bomu Bomu no Mi. Como ya he explicado, en el mundo de One Piece hay elementos que lo hace un mundo único. Su elemento más famoso y popular entre sus fans son las Akuma no Mi, una fruta que concede un poder especial a quien la ingiere, con el precio de perder para siempre la capacidad de nadar. La Akuma no Mi se divide en 3 tipos. Paramecia, que concede poderes más físicos como la elasticidad, magnetismo o el vuelo. Logia, que convierte al usuario en un elemento de la naturaleza y poderes vinculados a tales elementos, como suele ser el fuego, la luz o el gas. Y Zoan, que concede más que nada la habilidad de volverse un ser vivo o un híbrido de tal. Segundo, uno de los arcos argumentales más famosos de One Piece es la saga de Arabasta, cuya trama es que la banda de sombreros de paja ayudan a una princesa, la princesa Nefertari Vivi, a regresar a su reino, Arabasta, antes de que una banda criminal llamada Banda Barok se apodere de tal o de hecho eliminen a Vivi, ya que ella porta el mayor secreto de la banda, la identidad del jefe, Mr. Zero. Mr. 5 y Miss Valentine son de hecho de los primeros miembros de la banda que aparecen en este argumental, que representan ser un problema más serio en cuanto a la banda Barok, pero que son rápidamente ignorados y olvidados la franquicia al ser derrotados en 2 ocasiones de forma bastante fácil por la banda. Así que, ¿por qué Steven se encuentra de primeras con los secundarios en vez de los protagonistas? Como lector y actualmente escritor de fanfic que soy, es fácil de explicar. Efectos palpables y permanentes en el universo. Una cosa que más disfrutará de leer un crossover hecho por fans y que quiere contar con la historia del canon es que esta historia realmente marque algo. Un ejemplo de mal fanfic es El jorobado de Notre Dame por Blue Paratroopa, el cual es tan solo los sets en el mundo de Jorobado de Notre Dame de Disney, viéndolo sin hacer algo que modifique la historia. En este crossover, la historia inicia, se desarrolla y acaba igual que la película, pues Frollo muerto, Sebo y Esmeralda como pareja y Quasimodo aceptado por todo París. Realmente los sets no influenciaron nada en esta historia. Y un ejemplo de buen fanfic es Energía Incómoda de Queer Quartz, el cual, sabiendo que no es un crossover y que es una obra que se basa más que nada en un shipeo del anime de moda Boku no Hero Academia, en esta historia ocurren muchos sucesos que hacen que se modifique el canon y se sienta entretenida de leer y no tan solo una transcripción de la serie. Por eso, si hacía que Steven fuera directamente con los protagonistas, ¿qué interés iba a tener la historia para los lectores? Y sí, sé que capítulos más tarde se enrola con los protagonistas en la aventura, pero al menos con su tiempo fuera de vinculación con los sombreros de paja influye mucho en la historia y los sucesos futuros. Volviendo a la historia, tras rescatar a Mr. 5 de ahogarse, Steven se desmaya, finalizando así el capítulo 1. En el capítulo 2, tras recuperarse Steven, tanto Miss Valentine y Mr. 5 como Steven se presentan entre ellos y hacen lo que yo llamo exposición adecuada, que es presentar elementos de cada canon al lector mediante personajes que desconocen todo. Steven se dedica a presentarse a sí mismo, a las gemas de cristal, a su padre, sus poderes y el tema de su gema. Y otros personajes presentan el hecho de que están en el Grand Line, la existencia de las Akuma no Mi y su propia versión de la misión, que es encontrar una princesa que está con piratas. Ocurren momentos graciosos, algunas líneas que me causan un cringe personal. Incluso hay un punto que Steven canta el opening a Mr. 5 y Miss Valentine para explicarle sobre las gemas de cristal, y tiene una reacción graciosa. Pero creo que la mejor línea de este capítulo viene por parte de Miss Valentine. Así que, ¿eres una clase de niño superpoderoso de otra dimensión que puede crear una burbuja en su estómago? Dijo Miss Valentine, tratando de dar coherencia a cada cosa que él estaba diciendo. Pero este capítulo no es únicamente exposición y algunas situaciones graciosas. También cerca del final hay un ligero desarrollo del personaje para Miss Valentine. Esto se debe a que, tras ofrecerle un chocolate, el cual Steven dice que es de bastante calidad, esta se siente agradecida, mostrándonos una chispa de simpatía y de personaje. Pero para que él conozca One Piece, diréis que esto es basura, y no os puedo culpar. Lo poco que se ha visto y se conoce de Miss Valentine es que prácticamente es una sádica que disfruta provocando dolor. Por Dios, si uno de sus ataques consiste en sentarse encima de la víctima e ir aumentando su peso en intervalos de 100 kilos. Pero claro, también hay una ventaja. ¿Qué se sabe de Miss Valentine? Prácticamente nada. Por no saberse ni se sabe su auténtico nombre. Solo se sabe su poder, la Kilo Kilo no Mi, que trabajaba con Mr. 5 para la banda Barok, y lo anteriormente mencionado.
Por lo que más que desmontar la personalidad de un personaje, está rellenando una muñeca que jamás tuvo relleno alguno, por lo que a la larga, y más en este fanfic, esto será una buena jugada. Es más, con esto introducimos el tercer capítulo, en donde de hecho Mr. 5 le menciona tales cosas a Miss Valentine, a que no comprende tal cambio de personalidad. ¿Qué te está pasando, Miss Valentine? Mr. 5 dijo quejándose. Eres un agente de la banda Baroque, no una canguro. Ni siquiera te gustan los críos. Miss Valentine miró hacia nada y luego fijó su mirada al bosque. No lo sé. Tal vez su optimismo. Tal vez el hecho de que él piensa que somos buenas personas. Simplemente despertó algo en mí que no había sentido en mucho tiempo. Mr. 5 la miró con la boca abierta. ¿He escuchado eso bien? La misma Miss Valentine que flotaría en el aire, se dejaría caer sobre una persona y se reiría de ello mientras cuenta los huesos que se rompen, no es la misma con la que estoy hablando justo ahora. ¿Qué ha podido decir que te haya causado ese cambio? Él dijo que le gustó mi chocolate. Y tras ese diálogo, seguido por un obvio fallido intento de usar la piedra del desvanecimiento, los tres se encuentran con que la isla cuenta con unos invitados inesperados, el dúo de Mr. 3. Tras encontrar el dúo de Mr. 3, Steven hace lo más sensato: retarle a que pida disculpas a Mr. 5 y Miss Valentine por llamarlos inútiles. No le culpen, con la educación hippie que ha tenido aún me sigue sorprendiendo cuando Steven sabota el ataque. Pero tiene la suerte de que Mr. 3 parece tomarse bien esto, viéndolo más como un símbolo de valor. Y acepta disculparse. Y digo parece porque cuando Mr. 3 abandona el refugio donde se encuentra junto a Mr. 5 y Miss Valentine, a quienes les encarga otra misión mientras que él se encarga principal, eliminar a la banda de Sombrero de Paja y a Bibi, Mr. 3 deja claro que su compañera será quien decida si Steven vale la pena o si se puede eliminar a ser un punto solitario en el radar. Lo que muestra preocupación en Miss Valentine y duda en Mr. 5. En el siguiente capítulo, mientras que los tres agentes están realizando las misiones encomendadas, Steven está en el refugio junto al tercer personaje relevante en esta historia, Miss Goldenwing, la compañera de Mr. 3. Si gente antes se quejaba del cambio de personalidad de Miss Valentine, espero que les alegre saber que Miss Goldenwing conserva la mayor parte del tiempo su personalidad relajada, llevando a puntos absurdos pero coherentes al personaje. Pero en fin, después de que Steven pose para Miss Goldenwing, sí, otros rasgos de Miss Goldenwing es que es pintora. Ella confía y cree que realmente no es de este mundo, logran un acercamiento solo para confesarle una niña después de que vienen a matar a la princesa Bibi y a los piratas. He de confesar que Miss Goldenwing es el personaje que más veces me ha hecho reír en esta historia. Rara vez se la ve tensa o nerviosa, casi siempre está relajada, incluso en situaciones de peligro. Y tras explicar en qué consiste realmente la banda Baroque y cuál es el objetivo matando a la princesa Bibi, que es la de formar una utopía como ya mencioné previamente, Steven hace una pregunta obvia: si te parece correcto conseguir algo con el precio de la vida de otros. Algo que muchos siempre usan la respuesta de un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Pero que esta pregunta de hecho rompe a Miss Goldenwing y la hace empezar a dudar, lo cual era obviamente el objetivo de este suceso. Es decir, este diálogo no dejaba mucho en la imaginación. El chico de cabello oscuro golpeó su brazo en la pared de cera, resquebrajándolo. Miss Valentine soltó un pequeño grito. ¿Por qué le escuchas? ¿Realmente va a importar esa utopía si lo logras a través de la violencia y la muerte? Eres mejor que eso. Me acabas de conocer. Steven la miró a los ojos y obligó a su rostro a suavizarse. Miss Goldenwing, Perla me dijo que cuando mi madre renunció a su forma física para traerme al mundo, heredé su amor por las cosas y por todas las personas. Si quieres un mundo mejor, hazlo por tus propios medios. El mundo podría usar buenos pintores como tú. La niña se llevó las manos a las mejillas y sintió que quemaban. Estaba claro que estaba avergonzada. Yo... Ese es tu sueño, ¿no? Ser pintora. La mejor de toda Grand Line, respondió en voz baja. La mejor del mundo. Pero aunque ocurra esto de forma apresurada, nos da otras cosas. Steven dándose cuenta de en qué situación se ha metido. No parecerá mucho, pero como ya he mencionado antes, la educación de Steven ha sido casi hippie todos estos años. Y aunque en recientes episodios están enfrentando a cosas más arriesgadas, nunca hemos visto una situación donde el riesgo de muerte sea algo tan palpable como lo es aquí. Los peligros a los que se ha enfrentado siempre han sido gemas corruptas o gemas maliciosas, pero siempre ha contado con la ayuda de gemas de cristal o ha podido dejar a las gemas maliciosas en posición de diálogo y reforma. Pero en Grand Line
aparte de estar solo y contando con solo su habilidad para crear sus dos tipos de escudo, el diálogo no resuelve muchas situaciones, y de ser batallas y derrotas lo que suelen resolverlas. Así que Steven se da cuenta de que realmente ya no puede ser únicamente la persona amable y de buen corazón que siempre es, sino que tiene que ponerse en posición de ataque también. Como de puro puede llegar a ser Steven. Aun cuando le dicen cosas maliciosas, se da cuenta de que un enemigo mortal está enfrente de él, y de que de hecho su compañero está pensando la posibilidad de matarlo. Aún así quiere arreglar situaciones tendiendo la mano a quien le puede matar en vez de hacer lo que muchos harían, atacar. Parece un detalle minúsculo, incluso infantil, pero si pensamos en lo que hizo con la pizca azul y cuando movió todo el océano, o lo que hará en un futuro con Peridotto, aun cuando trató de secuestrarlo, de liquidarlo e incluso de traicionarlo en cuantas ocasiones, nos deja ver que han respetado mucho el concepto y personalidad de Steven en este trabajo. Lo que es agradecer, ya que muchos trabajos vuelven a sus personajes al contrario de lo que es, o hacerles una versión edgy y emo de lo que son realmente. Para entender más claro lo que digo, mirad fanfics de Ed y Eddie o de Tintín, hechos por el usuario Montana Hatsune92, uno de los más populares de habla hispana. Las personalidades no encajarían ni aun presionando con un martillo pilón. Por cierto, al final de este capítulo aparece un invitado inesperado en el refugio, Sanji, de la banda de Sombrero de Paja. Sí, lentamente nos vamos encontrando con los otros protagonistas, así que pasemos al capítulo 5. Tras conseguir convencer a Sanji de que Miss Goldenwick no es un peligro y que solo estaba perdida y equivocada, y de presentarse, un Dendenmushi recibe una llamada para el dúo de Mr. 3. Y para que no sepan qué es un Dendenmushi, son caracoles que cada uno cumple funciones diferentes, pero todos sirviendo para las cosas relacionadas a la resistencia como son comunicación instantánea. Miss Goldenwick contesta, descubriendo que es Mr. Zero, o como se nos revela la identidad real en este capítulo, Cocodrilo, uno de los Ichibukai originales. Para que no sepa, un Ichibukai es un pirata que colabora con el gobierno a cambio de eliminar las recompensas de su banda y dejar de ser buscado por los mares. Este llama para notificar que el dúo de Mr. 13, el cual es una nutria y un buitre, traerá una brújula eterna de Arabasta. Las brújulas eternas son brújulas que, en vez de orientar hacia las direcciones básicas o hacia los campos magnéticos de las islas como lo hace una brújula de registro, estas apuntan únicamente al campo magnético de un lugar en especial. Pero debido a que Steven es apuntado como enemigo por el dúo de Mr. 13, por lo que Miss Goldenwick tiene que proteger a Steven y Sanji, hablando por accidente en plural. Para evitar peligros y conseguir despistar a Mr. Zero, Steven se comunica con él usando su alter ego del Tigre Millonetis y camuflando a Sanji como su socio Obi-Wan Kenobi. Sí, una de las cosas que no me gustan de este fanfic es su uso de referencias de nuestro mundo. No me malinterpreten, yo también pongo referencias en mis trabajos, me gusta añadir guiños ocasionales, pero creo que es más que nada por el hecho de que Steven Universe tiene suficiente material propio para haberle puesto otro nombre. Y sí, sé que hay más referencias que pasan de forma más sutil, pero hasta el autor confesó que esta referencia era un brick joke. Pero ignorando la referencia, gracias a Miss Goldenwick y con el trabajo de Steven haciéndose pasar por Tigre Millonetis, que aquí es el mejor en ser cazarrecompensas, consigue convencer a Mr. Zero de que Mr. 5 lo salvó y de que el dúo de Mr. 5 fue capaces de eliminar finalmente a la banda de Sombreros de Paja. Lo cual pienso que es mejor que lo que hizo Sanji en el anime, que fue fingir que era Mr. 3 en la llamada. Tras eso, y neutralizando al dúo de Mr. 13, Miss Goldenwick decide finalmente tomar la decisión de ayudarlos en vez de ser sus enemigos, abandonando la banda Baroque y estando dispuesta a ayudarlos, aun a sabiendas de que eso probablemente la ponga en el punto de mira de la banda Baroque. A esto es lo que me refería antes con que afecta el canon, a un cambio importante, palpable y único en la historia. De hecho, Miss Goldenwick decide abandonar ese sobrenombre y volver a usar su nombre real, Genevieve. Sí, sé que no es un nombre real, ya que nunca se revela uno como tal, pero es un detalle bonito que el autor haya decidido darle un nombre. A todo esto, seguro os habréis dado cuenta de que las mujeres en la banda Baroque tienen un sobrenombre relacionado con un día de la semana o con fiestas. Pero, ¿qué es Golden Week? Según Wikipedia, es una fiesta que se realiza en Japón desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo, donde también se celebran otras festividades durante esos días. Podría decirse que los equivalentes occidentales serían como Miss Spring Break o Miss Semana Santa. El capítulo acaba con los tres protagonistas del capítulo localizando a los demás compañeros,
y con Steven lleno de optimismo, pensando que si él vio que Genevieve no era mala persona, es posible que Mr. 5 y Miss Valentine tampoco lo sean. Veremos si eso ocurre en el capítulo 6. El título hace referencia a la situación con la que encuentra Sanji, Genevieve y Steven a Zorro, Nami y Vivi. Un ataque un tanto sádico por parte de Mr. 3. Para el que no sepa, Mr. 3 tiene el poder de la Doru Doru Nomi, que le da el poder de generar una cera de vela tan resistente como el acero. El Candle Service Set consiste en dos construcciones, una que tiene la forma de tarta de cumpleaños donde las víctimas se quedan atascadas y otra que es una calabaza de Halloween con velas encendidas. El ataque consiste en que lentamente las víctimas se queden cubiertas de cera y se asfixien al ser cubiertas totalmente, convirtiéndolas en estatuas de cera. Por lo que decidí de evitar eso, Genevieve ingenia un plan rápido pero muy específico que consiste en incendiar la construcción. ¿Por qué digo que es muy inespecífico? Básicamente porque no nos dicen cómo lo incendian. En el anime claramente se ve como Karu cubrió la construcción con una cuerda que Usopp bañó en aceite, provocando que al encenderse la obra entera estuviera ardiendo. Pero aquí Genevieve solo dice a Sanji que se ponga debajo del Candle Service Set y que haga lo que le pidió, para que tras una línea en donde deja claro que está haciendo algo, línea más tarde nos indica que la construcción está en llamas. Esto es algo que quiero comentar más adelante, pero manténgalo en mente mientras tanto. Por cierto, se me olvidó mencionar cuáles son los ataques de Genevieve, que son los Color Traps. Nunca se deja claro al 100% en qué consisten, pero la explicación sencilla es que produce hipnosis a la persona que lleva el símbolo encima, cambiando su personalidad y durando esto tanto como el símbolo se queda intacto. El que usa para esta situación así el amarillo verde de la amistad, que básicamente convierte a los enemigos en amigos y que hacen lo que ella mande. Volviendo a la historia, Genevieve y Steven llegan a la zona de batalla y de primeras Steven hace buenas migas con el Capitán Luffy, lo cual en mi opinión es divertido, ya que ambos se podrían decir que son niños en su propia mente. Aprovechando esto, Genevieve le avisa a Mr. 3 que Mr. 0 les ha llamado, de una forma que a mí me ha parecido muy graciosa. ¿Mr. 0 llamó? Sí, Respondió Miss Golden Week mientras comía una galleta de arroz que ella trajo. Cocodrilo quería saber el estado de nuestra misión, así que le dije que la habíamos matado. Mr. 3 asintió, viéndose relajado. Un poco prematuro, pero sin embargo asegurado. Tras un segundo, Mr. 3 se percató de lo que ella había dicho. Espera, ¿dijiste cocodrilo? ¿Como el cocodrilo? La princesa Vivi miró a su alrededor. ¿Qué? ¿Ella sabe la identidad de Cocodrilo? ¿Cómo lo supo? ¿Un Shichibukai es nuestro jefe? Miss Valentine preguntó a punto de desmayarse. Miss Golden Week, ¿cómo accedió a esa información? Mr. 3 exigió. La pintora apuntó a Sanji, quien estaba jugueteando con algo en la base del Candle Service Set. Él me lo dijo. Es el secreto del jefe. Miss Golden Week explicó de forma despreocupada. Pensé que debería saberlo. No, Miss Golden Week, no debía saber eso. Él nos matará si descubre que lo sabemos. Mr. 3 gritó entrando en pánico. Y tras esto, ocurren las escenas que nos marcan este fanfic. Cuando Miss Valentine está a punto de realizar uno de sus ataques más famosos, la guillotina de 10.000 kilos sobre el francotirador de los sombreros de paja Usopp, Steven le protege invocando el escudo de cuarzo rosa, y tras eso se enfrenta, con diálogo, a Miss Valentine y Mr. 5, con una comparativa que en sí tiene sentido. Comparar el deseo de Utopía con el intento de volver al planeta natal de Lapislázuli puede parecer forzado y no les culpo, pero si se piensa fríamente, tiene sentido la comparativa. El deseo de Lapis, aun siendo comprensible y de apoyo global, se realizó por los métodos incorrectos, y aun cuando lo consiguió realizar de manera más sana, la terminó perjudicando gravemente. Tras llegar al planeta natal, básicamente la obligaron a volver al planeta donde estuvo confinada miles de años, y la dejaron prisionera en la misma nave y realizó el máximo sacrificio al fusionarse con Jasper y autoexiliarse en el mar para así proteger a la única persona que realmente le importó en la Tierra. Y aunque la charla parece hacer crecer los corazones encogidos de Stalkerins, a Mr. 3 no le afecta, incluso estando dispuesto a matarle por simplemente decir lo que es correcto. Pero tras ver que la construcción está ardiendo, que Miss Golden Week se retira para volver a ser Genevieve y que le revela la identidad de su jefe tan solo para distraerle, provocando que se vuelva un posible objetivo para su jefe, decide matarle más que nada por venganza misma, hasta que es detenido por Mr. 5. Sí, él a la fecha y hasta dentro de un par de capítulos no tiene tanto rol como Genevieve o Miss Valentine, pero al menos ya empieza a tener relevancia.
Y sí, también se podría discutir algo sobre la personalidad de Mr. 5 en este fanfic en comparación con el manga y el anime, pero dado que el canon oficial literalmente podía hacerle comer un proyectil explosivo, creo que el personaje tiene libre acceso a situaciones absurdas si quiere o no. Por lo que sí, Mr. 5 también decide retirarse de la banda Varrock y también aprovecha para revelar su verdadero nombre, Damian. Sí, es una referencia a Damian Wayne. También nos revela el nombre de Miss Valentine, Petrea. Este nombre es en homenaje a Petrea Burchard, actriz de voz americana famosa por su rol como Miho Iwakura en Serial Experiments Lain. Y a todo esto, Genevieve es llamada así por la patrona de París. Tras eso, y de dejar un cierto innuendo de cómo extensa puede ser la relación entre Damian y Petrea, pasa un problema. Aunque intenten redimirse, han hecho muchos males, por lo que Steven suplica a Luffy y Yusuf el perdón, ya que ha demostrado que no son realmente malas personas, pero Luffy les da el perdón. ¿Qué? Es el mismo personaje que, aun viendo como una persona que robó todo lo que tenía de valor en su barco y el barco mismo, decidió ayudarla y aceptarla de nuevo en su tripulación. Luffy es como Steven. Él siempre cede su mano a todo el mundo, sin importar quién sea. Bueno, salvo que, claro, quiera ser un monstruo de arruinavidas. Ya con una crisis resuelta, aún queda la crisis principal. La guerra que hay en Arabasta, ejecutada por Cocodrilo. Por lo que Steven toma la menos sensata de las opciones: unirse para ayudar a derrotar a Cocodrilo hasta que encuentre un camino para volver a su hogar. Considerando el historial de opciones que Steven siempre ha tomado, esto no parece la más loca de sus decisiones. Eso sí, al tomar esta opción directamente se convierte en miembro de la banda de Sombrero de Paja, convirtiéndose en este nuevo canon en el primer músico de la banda. También se une a la aventura Genevieve, Petrea y Damian. Pero ellos dejan claro que están ahí para redimir sus errores y para acompañar a Steven, no como miembros oficiales. Eso ya veremos en el final de la historia. Y así Luffy, Steven y la banda de Sombrero de Paja abandonan la isla. Ahora, quería comentar uno de los problemas más graves que tiene este fanfic y la mayoría de ellos: la falta de descripciones y detalles. Debido a que muchas veces el material en que se basa ya tiene una fuente visual aparte, muchos omiten la descripción del entorno. Pero ocurre que uno de los trabajos principales de literatura es darnos una situación. Uno tiene que saber dónde está y cómo es. Imaginaros si, por ejemplo, jamás se detallara el tiempo de viaje que realizaron Frodo Bolsón y Sam para llegar a Mordor. Uno podría dudar si realmente duró una semana, un mes o una década. O por poner otro ejemplo, si jamás describieran las tiendas, el viaje por el desierto o el oasis donde el protagonista se refugia en el alquimista. ¿Las tiendas son puestos de mercadillo como las películas, donde todo está en mesas? ¿O son tiendas normales con puertas y vitrinas? ¿El desierto es llano? ¿Tiene dunas? ¿Tiene fauna del desierto? ¿Tiene que solo sea un triste cactus en todo el recorrido? ¿El oasis es solo un pequeño lago o una palmera? ¿Es un campamento con un gran lago y un pozo? Es por eso que las descripciones son necesarias y los detalles también. Yo recordaba los sucesos de la serie básicamente porque es una serie de mi infancia y que veía muchas veces, pero hasta hace poco no tenía en mi memoria la referencia visual. Si no hubiese tomado la decisión de darle un visionado a la serie, ¿creéis que recordaría cómo es Little Garden? Sé gracias al anime que es una jungla espesa formada por una fauna de la prehistoria. Y aquí, salvo la fauna, nunca nos da una descripción del lugar. También hablo de esto refiriéndome al suceso del incendio. ¿Cómo ocurrió? Como explicaba antes, en el anime sí se veía cómo ocurría, pero eso era una acción realizada por otros personajes. Aquí se involucran otros y jamás nos dan una pista más allá de que usaron el mechero de Sanji. Aunque hubiese sido una línea de diálogo diciendo: hice que vuestro compañero cubriera todo lo posible con aceite colonia que guardaba Mr. 3. Ya hubiera sido suficiente. No hubiera sido tan satisfactorio como ver cómo ocurría al igual que el anime y el manga, pero ya sería mucho más que simplemente dejarlo en mi imaginación. No sé si el autor habrá recibido alguna queja en cuanto a las descripciones, pero si soy el primero, no lo quiero regañar por eso. Honestamente, como escritor de fanfic entiendo lo complicado que es escribir algo que ya está descrito y hacerlo de uno mismo. Yo también abuso mucho de este problema con mis dos trabajos. Y ya saltamos al capítulo 7. Y de hecho en este capítulo volvemos a la dimensión de Steven. Granate, Amatista y Perla están buscando en todos los lugares conectados a portales, por la esperanza de que Steven esté en alguno de ellos. Pero gracias a la visión futura de Granate, saben que Steven se localizará o en un lugar desértico o en un lugar con nieve. Aparte, Greg consigue convencer a la doctora Priyanka para bajar a Connie a la casa de la playa y ver si las gemas de cristal saben algo. Así se nos revela un poco más de cómo funciona la piedra del desvanecimiento, que es un tanto complicado de explicar. Esta explicación de Perla es compleja, pero podría decirse que lo que hace esta piedra es abrir una grieta que conecta el lugar de origen con el destino, el cual se decide según el que el portador esté pensando.
Pero lo que ocurre es que, aun incluso sin avería alguna, existe mucho riesgo de que, atravesando esa grieta, uno se quede atascado en el limbo, que es la parte intermedia del transporte, la cual desconoce, salvo que puede estar formada por varias capas de realidad. Pero esa piedra tras la guerra se había vuelto prácticamente inútil, sin función alguna. Es decir, que para un fanfic, esta idea está bastante currada. Prácticamente podría ser un elemento canon de la serie. El funcionamiento, la explicación y la utilidad encajan como una herramienta de colonización y para usos en guerras y guerrillas. Pero gracias a ese detalle de cómo está formado el intermedio, Connie llega a la conclusión de que la piedra simplemente se activó una última vez y que Steven, por mala suerte, se quedó atrapado en unas tantas realidades en el limbo, por lo que ya el problema tendría que estar solucionado. Por suerte, por el bien de la trama, eso no ocurre. Perla explica a Greg que, salvo ese cacharro que fue rápidamente descartado por el planeta natal y usando los portales en su lugar, no existe ni un solo artefacto por parte de las gemas que pueda realizar tal acción. Pero cuentan con un contacto. Un contacto horrendo. Un ser ruin. Un ser que ha sido odiado y repudiado por todos. Alguien a quien ni a tu peor enemigo le desearías. Alguien que nunca ha recibido amor por parte de los humanos y que ha generado un rayo constante. ¡Buenos días! Así es, el Tito Yayo. Y antes de que se pregunten, no. Yo no considero Tito Yayo basura. De hecho, lo encuentro bastante entretenido y capaz de causar buenas risas. Pero a lo que iba, y en el capítulo 8, nos explican que tras los sucesos de Llegó el Tito, las gemas quedan tan traumadas que básicamente prometen jamás volver a mencionarle. Pero bueno, tras hacer que Connie finja que estaba sufriendo una crisis existencial relacionada con el violín, consiguen traer al Tito Yayo. Quien he de decir que es el personaje que mejor consigue representar a nivel de diálogo y surrealismo. Y también ocurre unas explicaciones más curiosas. El multiverso. Gracias al señor Gus, se nos explica que el mundo está dividido en 3 capas de realidades. La primera es en la que el mundo Tito Yayo y Steven Universe ocurren. La segunda es una que tanto el señor Gus como Tito Yayo no pueden acceder, salvo que tengan permiso parental. Y la última capa, la cual es prácticamente inaccesible y que estuvo fusionada con la segunda capa de realidad por un tiempo. O como es realmente, la primera capa es Cartoon Network, la segunda es Tsunami y la última es Adult Swim. He de confesar que, viendo cómo funciona el Tito Yayo, tiene más que sentido para mí. Pero aún así, menciona que Steven podía estar en una de las 3 capas y Tito Yayo solo puede acceder a la principal. Básicamente porque es clasificación PG y no creo que le guste ser en una realidad donde la muerte es algo más provocado que natural. Pero hay quienes sí puede. Las gemas de cristal. Esto se explica diciendo que esa clase de limbo donde se quedan atrapadas es la parte intermedia entre realidades, algo que ni Tito Yayo puede acceder. Pero les ayuda dando un artefacto no canon llamado la insignia de riñonera, que es una riñonera en forma de chapa que permite viajar en los distintos mundos de esta realidad, por lo que sí, va a haber muchas referencias a las series de Cartoon Network. Y tras una buena rotura de cuarta pared, las gemas de cristal junto a Connie, Greg y Leon inician la búsqueda de Steven en los mundos alternos. El primero es, en mi más sincera opinión, el peor. Aterrizan en el laboratorio secreto de El Laboratorio de Dexter, y los 13 párrafos que dura su aparición la mitad son Dexter únicamente quejándose de que hay intrusos en su laboratorio. No hay nada memorable en esta aparición. Es decir, un niño genio que logra mantener un laboratorio oculto de sus padres no se pregunta de dónde salen 3 seres con gemas en su cuerpo, uno que es de piel blanca, otro de piel púrpura y otro de piel rojo granate, una chica, un hombre de mediana edad y un león de color rosa. El segundo, en cambio, ya es una mayor mejoría. Aterrizan en la realidad de las supernenas. Eso sí, las supernenas ni nuestros protagonistas comparten jamás diálogo alguno. Pero sí nos deja ver una curiosidad que crea este fanfic. Los monstruos que Pétalo, Burbuja y Cactus pelean cada día son gemas corruptas. Y dado que, como dijo Perla, muchas gemas han perdido en esta manera, piensen que los monstruos que aparecen en cada serie Cartoon Network son básicamente gemas corruptas. Esto es un buen guiño también al hecho de que, como jamás matan personajes, dan un motivo de por qué nunca mueren. Y tras esto, abandonan esa realidad, aún buscando a Steven. ¿Encontrarán a Steven? ¿Lograrán todos nuestros protagonistas salvar el reino de Arabasta? ¿Qué sucesos ocurrirán? ¿Cómo se involucrarán las gemas de cristal en estos asuntos? La averiguarán al leer el fanfic, porque aquí concluye mi review. Como ya he mencionado, es un buen trabajo realizado por un fan. Los personajes han sido pensados y controlados para conseguir mantener su personalidad correspondiente.
lo cual es bastante positivo ya que eso involucra una gran investigación en sus diálogos y acciones, una tarea bastante compleja y que pocos realizan con éxito. Es por eso que podemos ver a lo largo de la historia momentos en los que Steven o Luffy se tienen que poner en serio o pueden tomar la situación con humor, al igual que ambos en la serie. Aunque no he narrado mucho de esto, las escenas de acción están bastante bien logradas, sintiéndose dinámicas y fáciles de dirigir para el público. Cada personaje tiene sus momentos en la historia, consiguiendo un perfecto equilibrio y sin abusar de que hay poco tiempo para X personaje o similares. También solo incluye a los personajes necesarios y no hace falta que añada más personajes por el mero hecho del fandom. Pero lo mejor cae en el trabajo en cuanto a Steven durante esta historia, siendo este un viaje de crecimiento para Steven. No deja su actitud positiva en ningún momento, pero logra entender mejor el mundo en general durante su aventura. Los personajes de Genevieve, Petrea y Damian son deconstruidos de ser simplemente unos malos de mar y logran captar la atención, haciendo que realmente quisiéramos haber visto más de ellos en el canon oficial. ¿La obra es perfecta? No. Uno de los problemas principales es la ya mencionada falta de descripciones y escasez de detalles, por lo que a veces la lectura puede ser desorientada o extrañamente construida. Y no solo con escenarios o sucesos, sino también con objetos como la piedra del desvanecimiento o la insignia de riñonera, las cuales jamás nos ofrecen una descripción concienzuda de tales. También ocurre un suceso que es que lo que ocurre en episodios, como suele ser, las historias de trasfondo son explicadas de forma diferente y más ligera, por lo que parece tener menos impacto en comparación a lo que se muestra en el anime o en el manga. También he de decir que tengo problemas con la segunda parte de la historia. Y no hablo de la secuela que Dream Master está escribiendo ahora y me está pareciendo un buen trabajo digno de su predecesora, sino a la segunda parte de la historia en sí, que inicia en un momento del capítulo 33 y concluye cerca del final. No quiero revelar spoilers, pero digamos que mientras A funciona con B, B no funciona con A. Pero aun con estas falencias, no puedo negar este trabajo como uno de los mejores que haya leído en muchos años. ¿Recomiendo su lectura? Solo si eres fan de ambos universos. Si solo eres fan de uno de ellos, puede que el resultado no te guste tanto, pero no dejará de ser una gran lectura. Y aquí concluyo mi review. ¿Y si ya nos vemos otro día? Ya no quiero la tristeza, busco la felicidad. No más dolor de cabeza, ni ganas de despegar en esta rutina que me mata. Surgió la curiosidad de qué sería de mí si tuviera el poder. Tras noches de meditación, satisfacción personal. Entre tanta locura, tuve ganas de luchar, lleno de duda vi el momento y no lo supe aprovechar. Joder, no se me escapa la próxima vez.